Voy a crearme nada más que una referencia para recordarme exactamente que aquí hay un arbusto que quisiera hacer sin falta. No me quiero olvidar de ese elemento. Y este mismo color se encuentra aquí en el fondo también a través de mis árboles que están completamente al fondo de la composición aquí. Voy a tratar de recordarme exactamente en dónde está mi contorno de página, el encaje de mi sujeto, para completar también los colores que se encuentran aquí. Otros se encuentran aquí. Arbustos. Y ciertos valores más oscuros, aproximadamente en este lugar. Hacer lo mismo en este lugar aquí. Hay algunos tonos rosados que se encuentran también en el reflejo del agua. Y aquí también, en estos lugares más o menos ahí. Como les digo en un primer momento, lo importante es de cubrir lo más posible el espacio del papel para que este color sea reemplazado por los tonos que estamos desarrollando con nuestro sujeto. Líneas no son necesarias en este momento. Yo veo muchas líneas en mi sujeto, pero como es la capa de fondo, no necesito esas líneas, solamente espacios, volúmenes. Ya luego voy a estar en medida de poder utilizar la técnica del alcohol para completamente difuminar el pastel en el fondo, constituyendo mi primera capa en el papel. Usted me ve trabajar de manera más rápida, dinámica, porque en realidad no tiene mayor importancia de llegar a un resultado muy preciso, ya que es solamente mi capa de fondo. Como les digo, de nuevo, lo importante es de obtener una gama aproximativa de valores de tonalidades entre el negro y el blanco y de valores de color que se aproximan suficientemente al sujeto. Me faltan solamente 2 o 3 espacios aquí en la parte de abajo de mi pastel, de ciertos colores para completar. También unos tonos medio naranjizos. Y algunos más cafeces en este lugar aquí. Y también un poco en este lugar aquí. Como usted puede ver, tengo una organización en mi espacio de trabajo, en el cual hay un papel toalla, que está puesto justo debajo de mi pastel. Entonces, a medida que yo voy trabajando, el polvo cae en ese espacio y me permite de limpiarlo eventualmente y tirarlo a la basura sin que ese polvo se distribuya en todo mi atelier y que me deje ciertos malestares. Protejo un poco mi aire que respiro, ¿no? Aquí falta un poco de azul y un poco de verde. Y vamos a proceder a aplicar la técnica
Perfecto. Si usted puede ver más en detalle, el color del fondo del papel ya casi no se ve. Si tú ves el conjunto de mi trabajo, de mi pintura, casi no se ve el color del fondo. Tengo pastel, tengo un tono de color aplicado en toda la superficie del pastel. Entonces, ahora voy a utilizar mi técnica de alcohol, que se logra con un pequeño vaporizador, alcohol 70%, y un pincel que me va a permitir, a medida que voy aplicando el alcohol, lo voy a ir distribuyendo en la zona inmediata, de manera a que el color quede en ese lugar y que me constituya mi capa de fondo. Entonces voy a comenzar inmediatamente. En realidad lo que es importante es de tener una imagen general del sujeto que vamos a trabajar, y de esa manera esos tonos, esos valores van a constituir nuestra capa de fondo. Sin esperar más, lo voy a lograr inmediatamente mostrándote cada una de las etapas. Voy por sector. El primer sector que hago es este. Y utilizo un pequeño género para limpiar el exceso de pigmento sobre el pincel. Vamos aquí ahora. Paso de un espacio más oscuro a un espacio más pálido, sin mezclar uno con otro, tratando de dejar lo más posible cada pigmento en el lugar en el cual lo he aplicado en un principio. Saco el exceso de verde oscuro y de café y paso a un tono más pálido que se encuentra inmediatamente bajo ese valor oscuro, limpiando cuando pasa de un color a otro. Y usted se da cuenta inmediatamente en qué momento no tiene suficiente alcohol, porque te da la impresión que estás cepillando el polvo y no cepillando un espacio líquido. Esta es una técnica que utilizo bien seguido, frecuentemente cuando quiero llegar rápido a esta primera capa, que me sirve mucho, muy útil para mí, para utilizarla para el desarrollo de mi pastel en las etapas siguientes. Seguimos hacia la izquierda. Aquí llego a un espacio más pálido, menos oscuro, entonces me organizo para que mi pincel esté más limpio. Sigo limpiándolo. Ahí está un poco sucio, vamos a limpiarlo.
Seguimos más hacia abajo aquí. Limpio de nuevo mi pincel. Este es el espacio más pálido, la nieve, que va a quedar con un tono medio para comenzar. Y enseguida vamos a ir a buscar una luz en nuestra etapa subsecuente. Limpio nuevamente. Aquí vamos a tener que traer valores más pálidos. Cubrir una luz importante que se encontraba en ese lugar. Vamos a tener que tomarla luego. Prefiero tener siempre un valor medio antes de tener la luz, que ella la construyo sobreponiendo un espacio pálido sobre un espacio oscuro. Vamos a limpiar el pincel, que tiene un poco de pigmento oscuro. Lo voy a limpiar. En el sujeto se ve bien los valores que se encuentran en diferentes lugares y cuáles son las líneas de demarcación entre un valor pálido y un valor oscuro. Trato de guardar lo más cerca posible, pero en ciertos lugares, si he perdido un valor pálido a causa de mi tratamiento del alcohol, lo lograré luego ajustándome en la segunda etapa del trabajo. Ya nos falta un poco solamente. Aquí también voy a tener cuidado para no perder mucho el valor de luz que tengo aquí atrás, si no voy a tener que hacerlo aparecer nuevamente. Vamos a poner más alcohol aquí para extender lo más posible el color. Y ya ese aspecto de ver los pequeños orificios pálidos a través del pastel, que se ve el color del fondo de la hoja, ya no tengo ese efecto desagradable en este momento a causa que he extendido lo más posible el color usted ya ve que ciertos espacios que están con el líquido del alcohol sobre el papel, mientras están húmedos, se ven más oscuros. Pero en el momento de que el alcohol se evapora, el tono de color se vuelve a poner más pálido. Entonces no hay que tener temor con ciertos tonos oscuros, ya que en el momento en el cual el alcohol se seca, ya podemos recuperar el valor más pálido.
Entonces, en este momento, dejo de lado el alcohol y puedo decir que en la preparación de mi pastel he cubrido la superficie del papel en su integral, completamente. No veo ya esos pequeños hoyitos, espacios que se ven a través, como por ejemplo un poco aquí, un poco aquí o un poco aquí, que todavía me quedan ciertos espacios que no tienen mayor importancia por el momento, porque a partir de esta capa de fondo, que es una capa de fondo aproximativa, en la cual tengo los diferentes grupos de colores, a partir de esta etapa, yo personalmente tengo un placer enorme a desarrollar el pastel, tanto en los valores tonales y crear contrastes entre la luz y la sombra, que en el grado de intensidad de cada uno de los colores que van a tomar lugar en mi pastel. Entonces, la próxima etapa, a partir de este momento, es de comenzar a desarrollar ciertos elementos de dibujo y poder crear una estrategia en la cual los colores y las tonalidades van a crear contrastes y vamos a tener una dinámica dentro del pastel. Entonces, para continuar con el desarrollo del trabajo a partir de esta etapa, voy a proceder seguramente en 3 otras secuencias. La primera secuencia es la secuencia en la cual voy a ir a buscar una cierta cantidad de contrastes, primero por los valores oscuros. Y una vez instalados los valores oscuros y tonos sombríos medios, voy a acentuar ciertas luces, de manera a crear un contraste en las tonalidades de los valores más pálidos a los valores más oscuros. Y al mismo tiempo voy a comenzar a integrar dentro del pastel los contrastes de colores. Al mismo tiempo hay un proceso de definición de la anatomía del sujeto que va a desarrollarse al mismo momento. Entonces me voy a instalar y vamos a proceder. Lo primero que tengo que hacer es identificar una cierta cantidad de colores en valores oscuros. Puedo utilizar cafeses, violetas, azules, verdes, que hacen parte de mis tonos más oscuros, en un primer lugar. Y para identificarlos en la paleta de colores que estoy utilizando, los voy a colocar al lado izquierdo. Y si quiero saturar definitivamente con un poco de valor máximo, me pongo una referencia aquí de negros para trabajar negros, azules y para crear contrastes más intensos. Evidentemente que nuestro sujeto, observándolo rápidamente, podemos identificar ciertos lugares en donde hay valores oscuros que son importantes, pero tenemos que tener siempre en cuenta nuestra composición. En nuestra composición, yo lo que quiero hacer es guardar el interés en el eje de los tercios. Significa que si yo tengo valores oscuros en esta zona y valores oscuros en esta zona, esta es la zona periférica de mi composición, entonces los valores oscuros van a tener menos importancia en esta zona que en esta zona. Inmediatamente los vamos a atacar a esa parte del sujeto.
Aquí un poco menos intenso, con ciertos valores medios. Este es un verde un poco cálido que lo voy a terminar de tratar con un poquitito más de color frío. Significa un verde más esmeralda en vez de un verde más cálido. Un verde esmeralda va a tener quizás ciertos valores un poquitito más fríos así. La cima de los pinos con un poco más de luz del cielo. Si es luz del cielo, entonces es una luz más azulada. Volvemos a nuestros valores oscuros para identificar ciertos lugares aquí con verdes y enseguida en este lugar, más o menos aquí, con más cafeces. Como si fuesen más las ramas que nos dan un valor más oscuro y no las hojas, las ramas del pino. Aquí también. Y por el mismo contraste puedo identificar ciertos elementos que hacen parte de mi dibujo. De hecho, este pino que está aquí y también un par de pinos que se encuentran en esta zona. Usted ve que al mismo tiempo que doy valores más oscuros, defino más el dibujo. Y puedo hacer lo mismo también para desarrollar ciertos aspectos del contraste a partir de la imagen que se encuentra aquí. Quizás un poco menos intenso en un primer momento. Hay unos pocos de colores rojizos ahí. Y enseguida se ven más atrás algunos valores violáceos. Paso suavemente estos valores que son un poco más oscuros para crear ciertos contrastes, que lo voy a dejar aquí en referencia. El artista debe, por su naturaleza, crear ciertas dinámicas que no se encuentran necesariamente en la naturaleza. Siempre tenemos la posibilidad de exagerar o de aumentar la intensidad de un valor, de un color, de un contraste, para que la dinámica de la pintura tenga un interés suplementario. Eso es lo que usted ha adquirido con el estatus de artista. Usted tiene esa posibilidad de poder crear situaciones que llevan su nombre, creativas. Este mismo efecto se encuentra un poco aquí en el fondo, en donde hay ciertos colores naranjos y rojizos a través de las sombras.
antes de hacer las ramas, desarrollo el volumen que las ramas me dan como aspecto. Entonces, no hago las ramas individualmente cada una, solamente las más evidentes. El resto están representados por una superficie aproximativa. Voy a crear un contraste hacia el fondo aquí, haciendo aparecer ciertos colores medios y pálidos que me dan la impresión que es el fondo a una cierta distancia. Un poco de violeta, ciertos verdes y ciertos azules. Bajando a partir de estos espacios que están más altos en la composición, antes de terminar completamente, vamos a llegar rápidamente a la línea de horizonte para poder crear una primera gama de contrastes que se van a crear en esta parte de aquí. Voy a tratar en un primer momento de restablecer un poco de la luz que perdí en la primera instancia con el pincel y el alcohol en la parte que se encuentra más lejana del paisaje aquí. Entonces, restablezco ciertos de los tonos de luz que se encuentran en este lugar. En esa zona hay un poco de verde. Ahora un verde más pálido, con más luminosidad. Lo dejo aquí en referencia y enseguida también puedo venir a buscar un poco de la luz que se encuentra sobre esta superficie del primer plano, que ellas también tienen un cierto grado de contraste, pero que no quiero confundir con la nieve como tal. Este violeta me va a servir. Se encuentra este color aquí también y se encuentra también por este sector. Usted ve que todavía no he llegado al punto en el cual voy a desarrollar la anatomía, que al final de cuentas son los grados de detalles que cada artista debe decidir por sí mismo. Usted no está obligado a llegar a un grado de realismo extremo. Usted decide, como artista, cuál es el grado de realismo que le quiere atribuir a su obra. Yo, personalmente, el grado de realismo es entre una especie de impresionismo y figuración contemporánea. Significa un grado no extremo, más subjetivo, quizás. Me gusta sugerir la forma en vez de describirla en sus detalles. Pero eso es una decisión personal que cada uno debe tomar.